Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la invitación. El día de hoy acompáñame a leer en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Leemos un poquito más. Este era en el principio con Dios. ¡Wow! Aquí encontramos en Juan capítulo 1 lo que podríamos llamar un prólogo, una introducción o un prefacio. Pero es que además podríamos identificar que este no solamente es un prólogo o una introducción, sino que podríamos llamar a este versículo, a estos versículos de Juan, como un resumen de todo el Evangelio de Juan. Y es que Juan en estos primeros versículos del capítulo 1, Juan va a tocar temas tan profundos y tan importantes que luego veremos en todo su evangelio, como el tema de el verbo, la vida, la luz, la regeneración, la gracia, la verdad, la revelación del Padre en su Hijo Jesús. Y es que estos primeros capítulos de Juan son una maravilla, son tremendo, y me gusta mucho lo que cierto autor teólogo dijo del Evangelio de Juan. Él dice que el Evangelio de Juan es como una piscina, una alberca donde pueden nadar un niño así como un elefante. Un niño, porque el Evangelio de Juan es tan sencillo que cualquiera lo puede entender. En esa misma piscina puede nadar un elefante, porque el Evangelio de Juan es tan profundo teológicamente que puede entenderlo cualquier teólogo y cualquier científico o investigador. Puede nadar un niño como un elefante. ¡Wow! ¡Qué hermosa idea! Es que el Evangelio de Juan, como hablamos en el capítulo anterior, es para que tú y yo creamos. Y hemos visto a lo largo de la historia que el Evangelio de Juan ha hecho creer e incluso a los más escépticos estudiosos que han venido buscando motivos para no creer y han terminado creyendo en Jesús. Nos dice el versículo de hoy, en el principio. Se está refiriendo obviamente a una eternidad. ¿Qué significa el principio? Juan lo que nos está apuntando es al principio, a una eternidad atemporal, porque ¿qué es el principio, no? Lo que nos viene también a la mente cuando escuchamos en el principio es Génesis 1:1. Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan básicamente escribió, cuando empezó el principio, el verbo estaba ahí. La idea es que el verbo estaba al principio, antes de que nada existiera. ¡Puf! Es hermosa esta idea. El verbo estaba en el principio, antes de que nada existiera. Porque Juan lo que está dejando claro es que el verbo no solamente es el principio. Juan deja claro que el verbo no solo es el principio, sino que es el principio del principio. Os digo que es maravilloso el Evangelio de Juan, pero vamos a entenderlo un poco más. El verbo, Jesús, Él estuvo en el principio, antes de que todo existiera, antes que todo lo demás viniera a la existencia. En el principio era el verbo. Vamos a quedarnos con esa parte del texto. Era el verbo. ¿Tuvo un principio el verbo? Esta pregunta es muy curiosa. Juan dice que no. No, porque lo que Juan está diciendo es, porque si regresamos a cualquier principio, ya estaba la existencia del verbo. ¡Qué guay! No, porque si tú te vas a cualquier principio, ya estaba Jesús ahí. Porque Jesús es la existencia. Jesús es el principio mismo. Jesús es la eternidad. Jesús no solamente existe, porque Él da sentido a la existencia. Él es la existencia. Así como en el principio
el Pará, Dios creó, Bará, hizo que todo existiera. Dios no solamente creó, sino que Dios es la creación, Dios es la eternidad, Dios es el creador. Por lo tanto, el verbo que existía en el principio es, y era, y será, y siempre será, porque es la eternidad, es en sí la existencia misma. Es que esto es maravilloso. Lo que Juan nos está diciendo es que es evidente que el verbo no es otro que el mismo Dios, que el eterno, que el creador, que el que sustenta todo. Ese es Dios. La invitación es a que recibas a Jesús en tu vida, que le permitas que Él ponga orden a tu caos, que le permita que Él ponga orden a tu desorden, a tu vida, aquello que te quita la paz, aquello que te amarga. Pues invita a Jesús, invita a Logos. Él está más cerca de lo que tú crees. Él está caminando contigo, Él está ahí, Él siempre ha estado ahí. Como lo estuvo con los judíos, también lo estuvo con los griegos. Hoy Él está contigo y conmigo. Invítalo a caminar contigo el día de hoy. Esa es nuestra invitación. Que tengas un feliz día y que Dios te bendiga. Chao, chao.